González y otras. Campo Algodonero versus México. Las víctimas: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monarres y sus familiares. Entre los representantes: Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, AC. La Sumilla. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres. Los hechos del presente caso sucedieron en Ciudad Juárez, lugar donde se desarrollan diversas formas de delincuencia organizada. Asimismo, desde 1993 existe un aumento de homicidios de mujeres, influenciado por una cultura de discriminación contra la mujer. Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de septiembre del 2001. Claudia Ivette González, trabajadora en una empresa maquiladora de 20 años de edad, desapareció el 10 de octubre del 2001. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica, de 15 años de edad, desapareció el lunes 29 de octubre del 2001. Sus familiares presentaron las denuncias de desaparición. No obstante, no se iniciaron mayores investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío del oficio a la Policía Judicial. El 6 de noviembre del 2001 se encontraron los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, quienes presentaban signos de violencia sexual. Se concluyó que las tres mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. A pesar de los recursos interpuestos por sus familiares, no se investigó ni se sancionó a los responsables. Los cuerpos fueron encontrados en estado de conservación incompleto, con hematomas, signos de probable estrangulamiento y signos de severa violencia sexual, manos atadas, semidesnudas o en el caso de Esmeralda Herrera y Laura Berenice, con la blusa y el brasier levantados, por encima de los senos, y en el caso de Esmeralda Herrera y Claudia González, con los pezones mutilados. Derechos que han sido vulnerados en este presente caso. Derecho a la obligación de respetar derechos. Derechos a adoptar disposiciones del derecho interno. Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Derecho a las garantías judiciales. Derecho a la protección de la honra y a la dignidad. Derecho del niño. Derecho de protección judicial. Otros instrumentos internacionales citados: la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, Protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, Convención de los Derechos del Niño, Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, Manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratados o penales crueles, inhumanos o degradantes y el Protocolo de Estambul. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fecha de presentación de la petición: 6 de marzo del 2012. Fecha de informe de admisibilidad: 24 de febrero del 2005. Fecha de informe de fondo: 9 de marzo del 2007. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fecha de remisión del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 4 de noviembre del 2007. Petitorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La solicitud a la Corte que declara el Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma, y el cumplimiento del artículo 7 de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Tanta sangre
mare que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan útil como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y miré tranquila, miré despacio, y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Petitorio de los representantes de las víctimas. Los representantes solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de los artículos invocados por la Comisión, que declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 7 y 11 de la Convención Americana, todos ellos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, en conexión con los artículos 8 y 9 del mismo instrumento. Además solicitaron la violación del artículo 5 de la Convención Americana en perjuicio de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres. Fecha de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 y 29 de abril de 2009. Medidas provisionales otorgadas, 24 de abril de 2009 y 6 de julio del 2009. Competencia y admisibilidad. El Estado alegó la incompetencia de la Corte por determinar violaciones a la Convención Belén do Pará. Competencia contenciosa del Tribunal respecto al artículo 7 de la Convención Belén do Pará. México alega que cada tratado interamericano requiere una declaración específica de otorgamiento de competencia a la Corte. La Corte considera que, a diferencia de lo que señala México, la Convención Belén do Pará hace mención aún más explícita a la jurisdicción de la Corte, puesto que alude expresamente a las disposiciones que permiten a la Comisión enviar dichos casos a la Corte. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte. Análisis de fondo. La violencia contra la mujer en el presente caso. Antes de analizar la posible responsabilidad internacional del Estado en este caso, la Corte considera pertinente establecer si la violencia que sufrieron las tres víctimas constituye violencia contra la mujer según la Convención Americana y la Convención Belén do Pará. La Convención Belén do Pará define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta Corte ha establecido que no a toda violación de un derecho humano cometido en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belén do Pará. En el presente caso, la Corte toma nota, en primer lugar, de reconocimiento del Estado con respecto a la situación de violencia contra la mujer en Ciudad de Juárez, así como su señalamiento con respecto a que los homicidios de mujeres en Ciudad de Juárez se encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer. Todo esto lleva a la Corte a concluir que las jóvenes González, Ramos y Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer según la Convención Americana y la Convención Belén do Pará. Por los mismos motivos, el tribunal considera que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocimiento contexto de violencia contra la mujer en Ciudad de Juárez.
Corresponde ahora analizar si la violencia perpetrada contra las víctimas que terminó con sus vidas es atribuible al Estado. Tanto la Comisión como los representantes hacen alusión a la posible participación de agentes estatales sin proporcionar pruebas al respecto. El hecho de que la impunidad en el presente caso impida conocer si los perpetradores son agentes estatales o particulares actuando con su apoyo y tolerancia no puede llevar a este tribunal a presumir que sí lo fueron y condenar automáticamente al Estado por el incumplimiento del deber de respeto. Por tanto, no se puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los derechos sustantivos consagrados en el artículo 4, 5 y 7 de la Convención Americana. En el presente caso existen dos momentos claves en los que el deber de prevención debe ser analizado. El primero es ante la desaparición de las víctimas y el segundo antes de la localización de sus cuerpos sin vida. Sobre el primer momento, antes de la desaparición de las víctimas, la Corte considera que la falta de prevención de la desaparición no conlleva per se la responsabilidad internacional del Estado, porque a pesar de que éste tenía conocimiento de una situación de riesgo para las mujeres en Ciudad Juárez, no ha sido establecido que tenía conocimiento de un riesgo real o inmediato para las víctimas de este caso. Aunque el contexto en este caso y sus obligaciones internacionales le imponen al Estado una responsabilidad reforzada con respecto a la protección de las mujeres de Ciudad de Juárez, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres jóvenes y humildes, no le imponen una responsabilidad ilimitada frente a cualquier hecho ilícito contra ellas. Finalmente, la Corte no puede sino hacer presente que la ausencia de una política general que se hubiera iniciado por lo menos en 1998 advirtió del patrón de violencia contra la mujer en Ciudad de Juárez. Es una falta del Estado en el incumplimiento general de su obligación de prevención. Además, la Corte considera que el Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7 de la Convención Belén do Pará, que permitirán a las autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición y prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer. Tampoco demostró haber adoptado normas o tomado medidas para que los funcionarios responsables de recibir las denuncias tuvieran la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato. Puntos resolutivos. La Corte decide aceptar parcialmente la excepción preliminar interpuesta por el Estado de conformidad con los párrafos 31 y 80 de la presente sentencia, y por ende declarar que tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de alegadas violaciones del artículo 7 de la Convención Belén do Pará, y no tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de supuestas violaciones a los artículos 8 y 9 de dicho instrumento internacional. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. La Corte declara que no puede atribuir el Estado responsabilidad internacional por violaciones de los derechos sustantivos consagrados en los artículos 4, derecho a la vida, 5, derecho a la integridad personal y 7, derecho a la libertad personal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivadas del incumplimiento de la obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de la misma. El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como las obligaciones contempladas en el artículo 7b y 7c de la Convención Belén do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monraes y Esmeralda Herrera Monreal. El Estado incumplió con su deber de investigar y con ello su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7b y 7c de la Convención Belén do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monares y Esmeralda Herrera Monreal,
Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, 7b y 7c de la Convención Belén do Pará en perjuicio de Irma Monreal, Jaime Benigno Herrera Monreal, Adriana Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Eric Montijo Monreal, Juana Bellín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Carla Elizabeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monraes Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monraes, Diana Ramos Monraes, Ramón Antonio Aragón Monraes, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Areli Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atsiri Geraldine Bermúdez Ramos. El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de dicho tratado, en perjuicio de Laura Berenice Ramos Monraes y Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González. Reparaciones. La Corte dispone por unanimidad que la sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas constituye per se una forma de reparación. El Estado deberá conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que llegasen a abrir para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de los jóvenes González, Herrera y Ramos, conforme a las siguientes directrices. Se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la indebida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso. 2. La investigación deberá incluir una perspectiva de género, emprender líneas de investigación específicas respecto a la violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos de la zona, realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta sentencia, proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a las víctimas de discriminación y violencia por razón de género. 3. Deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad. Y 4. Los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conozca los hechos del objeto del presente caso. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicar sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueren encontrados responsables. El Estado deberá, dentro del plazo de un año, a partir de la notificación de sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, pagar por un concepto de gastos funerarios a la señora Monreal $550, a la señora González $250 y a la señora Monarres $750. Y por concepto de gastos de búsqueda, $150 a la señora Monreal por Claudia Ivette González y $140 por Laura Berenice Ramos Monares. Deberá pagar por daño moral $40,000, a Esmeralda Herrera Monreal $15,000, a Irma Monreal Jaime $11,000, a Benigno Herrera Monreal $12,000, a Adrián Herrera Monreal $11,000, a Juan Antonio Herrera Monreal $11,000, a Cecilia Herrera $15,000, a Irma Josefina González Rodríguez $11,000, a Mayela Banda González $11,000,
a Gema Iris González 11.000, a Carla Arisbet Hernández Banda 11.000, a Jacqueline Hernández 11.000, a Carlos Hernández Llamas 40.000, a Laura Berenice Ramos Monarrés 18.000, a Benita Monarrés Salgado 12.000, a Claudia Ivonne Ramos Monarrés 12.000, a Daniel Ramos Monarrés 12.000, a Ramón Antonio Arragón Monarrés 12.000, a Claudia Dayana Bermúdez Ramos 12.000, a Iset Areli Bermúdez Ramos 12.000, a Paola Alexandra Bermúdez Ramos 12.000, a Itziri Geraldine Bermúdez Ramos 12.000. Además, el Estado deberá entregar la cantidad de 45.000 a las madres de las jóvenes Herrera, Ramos y González, quienes entregarán en su caso la cantidad que estimen adecuada a sus representantes, por concepto de costas y gastos.